Abro las puertas de madera y papel de una antigua casa tradicional donde nos alojamos, cerca del barrio de Gion, en Kioto. Es temprano por la mañana. El silencio lo envuelve todo. Siento el deseo de meditar, de conectar con el lugar. Siempre quise vivir este momento en una casa vieja, en un barrio tan emblemático de Japón. Este jardín que se esconde en el interior de la casa es un pequeño refugio japonés donde la calma lo envuelve todo. La gravilla perfectamente cuidada, las piedras dispuestas con intención y el farolillo de piedra crean una escena casi atemporal. Entre cañas de bambú y vegetación cuidadosamente integrada, cada elemento parece colocado para invitar al silencio y a la contemplación. Estos días estaremos alojados en la casa Yasaka no Yado, aquí en el barrio de Gion, en Kioto, y de esta manera podremos recorrer pues, pequeños rincones de esta maravillosa ciudad. Salimos a una de las avenidas principales del barrio de Tsukimicho, muy cerca de nuestro alojamiento. A nuestro alrededor, la vida tradicional sigue presente, personas vestidas con kimonos, tiendas que exhiben tejidos antiguos y vitrinas donde se muestran réplicas de armaduras de samurái, recordando el pasado histórico de la ciudad. Avanzamos por estrechas callejuelas y caminamos junto al río, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Poco a poco el recorrido nos conduce hacia el santuario sintoísta Heian Jingu. Al final del camino aparece el gran torii rojo marcando la entrada a la avenida que nos lleva directamente al santuario. Ahora vamos a acercarnos al templo Heian Jingu de aquí de Kioto. Ante nosotros se alza el santuario Heian Jingu, uno de los símbolos más reconocibles de Kioto. Construido en 1895 para conmemorar los 1100 años de la fundación de la antigua capital imperial, evoca el esplendor de la era Heian, considerada una edad de oro de la cultura japonesa. Su gran torii y sus edificios, inspirados en el antiguo palacio imperial, hacen de este lugar no solo un santuario, sino un homenaje vivo a la historia y el legado de Kioto. Y es que este santuario no busca deslumbrar ni reclamar atención, y quizás por eso conmueve. Entre sus colores, sus amplios espacios y el eco de siglos de historia, surge una sensación cada vez más rara en el mundo moderno, la de no tener que llegar a ningún lugar, la de simplemente estar.
Tras visitar Heian-Jingu me queda la sensación de haber bajado el volumen del mundo, aunque solo fuera por un instante, y de haber comprendido que no todo exige una respuesta inmediata. Hay lugares que no te transforman de golpe, sino que te van recolocando por dentro casi sin que lo notes. Y cuando te alejas, no sientes que dejas un sitio atrás, sino una forma distinta de estar en el mundo. Antes de visitar nuestro siguiente templo en Kioto, nos detenemos frente a una tienda donde observamos cuencos japoneses tradicionales, piezas delicadas que reflejan la artesanía del lugar. Ya en Chiyoin observamos un pequeño templo budista rodeado de jardines japoneses de piedra cuidadosamente mantenidos, donde las arenas rastrilladas forman patrones y esferas que reflejan la tradición y la precisión de este arte. Vamos a acceder a la puerta norte del templo Chiyoin. Chiyoin es uno de los grandes templos de Kioto y el centro de la escuela budista Hodosu. Su historia se remonta al siglo XIII, ligada a la expansión del budismo en la Tierra Pura, aunque el complejo actual se consolidó entre los siglos XVII y XVIII tras incendios y reconstrucciones que respetaron su esencia. Pasillos de madera, patios abiertos y edificios que han sostenido siglos de práctica continua. La pagoda Taoto de Chiyoin destaca por su forma equilibrada y serena. No busca imponerse, sino integrarse en el conjunto del templo como un símbolo de armonía. Madera, silencio y siglos de budismo condensados en una estructura que invita más a detener la mirada que a seguir de largo. En este complejo, la madera oscura de los pasillos y la escala imponente de sus edificios marcan cada paso. La pagoda Taoto aparece entre el conjunto como un punto de equilibrio discreto pero firme. De pronto, unos golpes empiezan a escucharse a lo lejos, secos, repetidos, imposibles de ignorar. Sin decir nada, nos acercamos. Seguimos el rastro del sonido. Entonces lo vemos. La fuente de aquellos golpes que escuchábamos a lo lejos. Es como si Kioto te golpeara. Hace siglos, Chiyoin, sede principal de la Escuela de la Tierra Pura en Kioto,
ligada al legado de Onen, era un gran centro de fe budista. Así pudo haber sido una noche de lluvia cuando unos ninjas se infiltraron en sus recintos en busca de valiosos documentos. Y entonces, un golpe seco rompe el silencio. Se abre ante nosotros el templo principal con banderines y telas de colores colgando entre las estructuras. La pila de purificación marca la entrada al recorrido mientras monjes avanzan por las tarimas exteriores del complejo siguiendo sus quehaceres diarios. Se aprecia una de las puertas que da acceso al recinto, una construcción de madera impresionante que se alza al final de la escalinata, marcando la entrada al templo con su presencia. Nos alejamos del complejo y recorremos una zona de estanques cercana. Familias vestidas con trajes tradicionales se reúnen a su alrededor disfrutando del entorno. Si aún no te has suscrito al canal, es un buen momento para que lo hagas, ya que este gesto me ayuda a continuar creando contenido de valor. Muchas gracias por tu apoyo. Tras haber probado algunos pinchos japoneses, nos dirigimos hacia el Kiyomizu-dera, un templo al que queremos volver en las últimas horas del día. La idea es terminar aquí la jornada esperando una puesta de sol que desde este lugar siempre deja una gran imagen de Kioto. Un monje budista nos recibe al pie del conocido y siempre concurrido Kiyomizu-dera. La campana que aparece a continuación conecta con el título de este documental, Kioto te golpea. Y es así, porque quien recorre esta ciudad y sus templos se lleva consigo una sensación de armonía, paz y una conexión difícil de olvidar con Kioto. Visitar el Kiyomizu-dera en Kioto es entrar en uno de los templos más emblemáticos de Japón.
suspendido sobre una colina y rodeado de naturaleza. Su gran terraza de madera, construida sin un solo clavo, se abre como un balcón hacia la ciudad, con vistas que cambian con cada estación. El recorrido mezcla agua, senderos entre templos. Es un lugar que combina arquitectura tradicional, espiritualidad y una de las panorámicas más impactantes de Kioto. Sanenzaka es la histórica cuesta que desciende desde el Kiyu-Mizudera en el corazón de Kioto, un camino empedrado flanqueado por tiendas tradicionales. Al recorrerla se avanza hacia el Higashiyama y hacia una de las vistas más icónicas de la ciudad, con la pagoda de Yasaka dominando el horizonte al atardecer.